Hola, hablemos hoy un poco sobre el COVID-19, cómo afecta a los países latinoamericanos que se encuentran endeudados y cómo se presenta en la desigualdad social que pasamos en medio de esta pandemia. Empecemos recordando en la parte económica que el último tsunami económico que sufrió la región de América Latina fue hace más de una década, cuando se desató la gran recesión en el 2008. La deuda pública de América Latina giraba en torno al 40% del Producto Interno Bruto. Pero, en medio de esta pandemia del COVID-19, la región está en una situación mucho peor que en ese momento. La deuda en estos momentos promedio está girando entre el 62% del PIB. Pero, con esto salen unos déficits fiscales que le dejan pocas municiones a los gobiernos para hacer frente a esta crisis económica, que se expande tan rápido como los contagios y las víctimas fatales. El problema en este caso está más alrededor en que cuando un país está altamente endeudado, las posibilidades de conseguir una solución económica son más escasas y más costosas. ¿Por qué? Porque su calificación de riesgo, que mide la probabilidad de que un Estado sea capaz de pagar sus obligaciones, es mucho más alta y aumenta en estos casos cuando están endeudados. Por eso es que se les hace más difícil conseguir soluciones económicas. Las opciones que estos tienen son limitadas y les salen mucho más costosas, trayendo así cuando su calificación de riesgo es muy alto, es muy difícil que estos puedan conseguir un financiamiento. Entonces, la pandemia del coronavirus está impactando altamente en la economía de América Latina. Si dejamos a un lado la economía, encontramos que las desigualdades sociales en esta pandemia se están notando cada día más. ¿Por qué? Si bien es cierto que esta enfermedad puede ingresar a cualquier organismo de cualquier persona, en términos socioeconómicos no a todos nos afecta por igual. ¿Por qué? Esto es debido a las desigualdades que existen en las clases sociales. Algunos países han optado por la cuarentena, pero ¿qué pasa con esta cuarentena? No todas las poblaciones de estos países cuentan con viviendas adecuadas para el aislamiento, ni con los servicios básicos que todos conocemos como son la luz, agua y desagüe, entre otros. Muchas de estas personas se encuentran en una situación de precarización laboral. ¿Por qué? La mayoría de estas personas o de esta población son trabajadores informales. ¿Qué pasa con ellos? Que son personas que viven de su diario o que viven del día al día, que cada día hacen lo necesario para poder subsistir. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que antes de que llegara este virus existían otras patologías en los países latinoamericanos, que son esas enfermedades que comúnmente conocemos, como son los problemas cardíacos, vasculares, diabetes, cáncer, entre otros. Con la llegada del coronavirus, muchas de estas atenciones han sido desplazadas. Estos pacientes han quedado desplazados de estas atenciones, haciéndolos mucho más vulnerables al virus. La atención se ha centralizado en un problema concreto, como todos lo sabemos, que es el COVID-19, produciendo una desatención de las demás enfermedades. Pero ¿qué pasa? Las víctimas fatales pueden aumentar. Estamos propensos a eso, porque si las patologías ya persistentes se dejan de atender, no solo se tendrán víctimas por el COVID-19, sino por ser desatendidos las otras patologías. Siendo así estos pacientes con estas enfermedades ya persistentes mucho más vulnerables a que el virus los afecte. Y aunque sabemos que el virus no distingue estratos sociales, es evidente que los desamparados de la fortuna son los que más se ven afectados. ¿Por qué? Porque carecen de condiciones mínimas en su diario vivir. Así aumenta el riesgo de contraer el virus. Una pregunta que todos nos hacemos y que es muy importante es que ¿qué pasará tras superarse esta crisis sanitaria vigente?
Muchos nos hacemos esta pregunta y es la pregunta que me imagino que se hacen más los gobiernos y los estados. ¿Por qué? La preocupación es que lo que vendrá para las economías de las naciones más pobres será mucho más fuerte, porque estas van a quedar con una deuda grande con quien les han financiado esta crisis económica. Aún así, teniendo ya estas otras deudas económicas ya existentes. Si no hay voluntad de las instancias supremas del poder económico y político, entraríamos a una nueva crisis de proporciones inimaginables. Lo más importante es que estos países puedan conseguir una solución y puedan enfrentar lo que se viene, porque si no se preparan para lo que viene, vamos a entrar en otra crisis peor que la que ya estamos viviendo.